¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Espero que les vaya muy bien. El día de hoy vamos a continuar haciendo la práctica dirigida. En esta ocasión nos toca hacer la práctica número 12, el cual trata sobre los fondos mutuos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir directamente a las preguntas. La pregunta número 1 nos menciona: José Luis ganó una demanda en el Poder Judicial y recibió 500.000 soles que decidió invertirlos en el mercado de valores luego de analizar las alternativas existentes. El 15 de junio del 2016 hizo dos inversiones. En el fondo mutuo de inversión Alfa invirtió el 60% del dinero cuando el valor era de 21.24.86. Este fondo invierte en bonos y acciones. En el fondo de inversión Ultra invirtió el resto de dinero. Este fondo es de capital cerrado. Nació en esa misma fecha con aportes por 30 millones de soles para invertir en bonos y acciones y otros instrumentos de emisiones locales. Este fondo tiene una vigencia de 8 años y su valor cuota inicial fue de 100. Tiempo después, José Luis necesitaba efectivo y el 30 de septiembre del 2019 rescató cuotas del fondo mutuo de inversión por 50.000 soles. La información de los fondos era la siguiente. Entonces, en la pizarra vemos, o en la hoja, vemos dos informaciones, ¿sí?, acerca del fondo mutuo alfa y del fondo inversión ultra. A manera de paréntesis, importante rescatar el hecho de que el fondo de inversión ultra sea uno de capital cerrado. Recordemos que una de las características principales del capital cerrado es que los inversionistas no pueden suscribirse ni hacer rescates a lo largo de la madurez de este fondo de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos eso en consideración. Por el lado de un fondo mutuo normal, estos inversionistas sí pueden hacer tanto rescates como nuevas inversiones o suscripciones, ¿sí? Tengamos eso en consideración para el desarrollo de las preguntas. Muy bien. Luego nos dicen finalmente, el 12 de junio del 2023, José Luis ha recabado la información de los fondos y le pide a usted, porque quiere saber cómo le ha ido desde que hizo las inversiones en el 2016. Oye, acá ya nos muestra un paréntesis de los resultados al 12 de junio del 2023. Entonces, ¿qué nos piden? Al 30 de septiembre de 2019, o sea, a esta fecha de acá, ¿cuál fue la rentabilidad porcentual de cada uno de los fondos medida desde que José Luis hizo las inversiones? Entonces nos están pidiendo una rentabilidad, en el caso número uno, la pregunta número uno y la pregunta A, nos están pidiendo hacer un cálculo de la rentabilidad promedia que ha tenido al 30 de septiembre de 2019. Para ello, tenemos que saber cuándo se hizo la apertura del fondo, ¿no? En este caso, nos mencionan una fecha de apertura. Entonces, hay que hacer un cálculo de qué tanto ha crecido el fondo, tanto en el fondo mutuo alfa como en el fondo inversión ultra, para ver estos diferenciales y expresarlos en términos de rentabilidades. Entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a revisar el caso. Bueno, ya lo hemos revisado. Y vamos a hacer una breve explicación acerca de los cálculos que ya hemos conseguido acá. Entonces, a primera instancia nos indican inicialmente que el valor cuota inicial era de 21.2486 en el fondo mutuo alfa. Este es un dato que nos da el texto, ¿de acuerdo? Y esto era a corte del 15 de junio del 2016. Nos menciona que José Luis es una persona que ganó, que dispuso de 500.000 soles, de los cuales hizo una distribución de 60% para el fondo mutuo alfa y 40% para el fondo mutuo ultra, obteniendo como resultados 300.000 para el primer fondo y 200.000 para el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos saber el número de cuotas compradas por José Luis, efectivamente lo único que tendríamos que hacer es una división entre el monto aportado y el valor cuota a dicha fecha, ¿sí? Recordemos que en los fondos mutuos la manera, eh, si bien es cierto, uno pone dinero, ¿sí?, lo que va a comprar es un número de cuotas, ¿sí? Y es el número, y es el valor cuota, eh,
y uno compra el número de cuotas en función al valor cuota que está expresado en el mercado. El valor cuota va a cambiar día tras día, ¿sí? Entonces, es la manera como se expresa el precio, en este caso, que tiene cada cuota en un fondo mutuo. En este caso, el valor cuota, como dan como dato al 15 de junio del 2016, era de 21,8486. Quiere decir que con 300.000 soles, ¿cuántas cuotas pude haber comprado? Simplemente lo saco por una división. Dividimos los 300.000 entre los 21,2486, obteniendo en este caso 14.118 cuotas. ¿De acuerdo? Y para el caso del fondo de inversión ultra, en este caso, ¿cómo sería? En este caso, nosotros hemos comprado o hemos invertido un total de 200.000 soles. Nos dan como dato importante, ¿sí? Eh, que el valor cuota inicial era de 100. ¿Sí? El valor cuota era de 100. Por lo tanto, si yo tengo 200.000 soles y el valor cuota era de 100, tendría que hacer una división entre los 200.000 sobre 100 para calcular el valor cuota. ¿Sí? Esto nos da un total de 2.000 cuotas. Con las 2.000 cuotas, ¿sí? Nosotros sabemos que el fondo en total tiene un valor, porque es de capital cerrado, eh, un valor total, en este caso, de 30 millones. Si yo quisiera saber cuántas son las cuotas emitidas en todo el fondo, lo único que tendría que hacer son los 30 millones, dividirlos entre los 2.000. Eso nos da un total, en este caso, perdón, el valor cuota, el valor del fondo es de 30 millones. Si yo quisiera saber cuántas cuotas se han emitido, tendría que dividir los 30 millones entre el valor cuota de 100 cada uno, obteniendo como total número de cuotas en todo el fondo cerrado 300.000. ¿Sí? Pero en este caso eso no es un dato que nos estén pidiendo, simplemente es una mención que estamos realizando en este caso. Lo importante acá es saber cuántas cuotas ha comprado José Luis en el fondo Inversión Ultra y también en el fondo Mutuo Alfa. Así que lo hemos calculado por una división sencilla. ¿Por qué hemos calculado esto? Porque es importante saber que un fondo mutuo, como mencionamos en un inicio, lo que uno va a comprar son el número de cuotas, una cantidad de cuotas. Pero esta cantidad de cuotas, si bien es cierto, no tienen por qué cambiar a menos que hayan rescates. En este caso sería un rescate cuando uno realiza una venta o suscripciones cuando uno realiza una compra para comprar, valga la redundancia, más número de cuotas, ¿sí? No debería cambiar el número de cuotas a menos que sea una suscripción o un rescate. En este caso, no nos mencionan eso, ¿sí? Por el momento no nos mencionan la pregunta. Entonces, ¿qué podemos asumir? Que en este caso se mantienen el número de cuotas que ha invertido inicialmente y lo que va a variar es básicamente el precio, ¿no? El precio del valor cuota de hace un año no va a ser necesariamente el mismo que de acá a un tiempo adicional. Entonces, eso hay que tener en consideración. Al 30 de septiembre de 2019 me menciona que el Fondo Mutuo Alfa tiene un total, no está hablando exactamente de la participación de José Luis, sino de todo el fondo, un valor total en bonos de 120 millones 345 mil y un valor en acciones de 45 millones 876. El total de cuotas emitidas a esta fecha suma un total de 6 millones 542. Entonces, si uno quisiera calcular el valor cuota a dicha fecha, lo único que tendría que hacer es sumar, en este caso, el valor o la valorización de ambos activos financieros, que vendría a ser el bono y las acciones. Esto, si pueden observar acá, nos da un total de 166 millones 221 mil. ¿Sí? Eso lo dividimos entre el número de cuotas, que son 6 millones, nos va a dar un total, en este caso, un valor cuota promedio de 25,40. Sí, ese sería el valor cuota. Mientras que por el lado del fondo de inversión ultra, nos dan también como dato el valor de los bonos y el valor de las acciones y el valor de otros activos, porque muy aparte de tener inversión en bonos y acciones, también hay inversión en otro tipo de activos. No nos dan mención a qué tipo de activo es, pero nos mencionan que es un otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo del valor cuota sería el mismo. El valor
De la suma de los tres, en este caso activos financieros, nos da un total de 38 millones, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos? Los 38 millones tenemos que dividirlo entre el valor o el número de cuotas que se ha sido emitido en este caso, ¿no? Recordemos que nosotros en la parte de acá calculamos que el número de cuotas emitidas en total por el fondo fue de 300.000. Entonces los 38 millones lo dividimos entre los 300.000 y nos va a dar un total o un valor cuota promedio de 129.87.64. Entonces, hemos calculado los valores cuotas tanto para el fondo mutuo alfa como inversión ultra. Ahora, la siguiente pregunta es hallar la rentabilidad. La manera como se expresa en este caso, si es que ha habido una ganancia o pérdida, también una manera de poder expresarlo es a través de la rentabilidad. ¿Sí? Básicamente lo que la rentabilidad nos mide es en cuánto ha crecido y básicamente lo que está calculando es una variación porcentual. En este caso, una variación porcentual del valor cuota. ¿Sí? Desde el momento que nos están viendo, que es el 30 de septiembre de 2019, comparado con el momento de la compra. ¿En cuánto ha crecido? Eso se saca por una variación porcentual que vendría a ser el valor cuota a la fecha calculada, es el 30 de septiembre sobre el valor inicial. ¿Correcto? Perdón, sobre el valor inicial que sería 21.24. Esto es una variación porcentual menos 1 y calculamos y nos sale 19.58%, es redondeando este número que está acá. ¿Sí? Lo mismo haríamos para el cálculo de la inversión ultra, ¿sí? Que tendríamos que hacer, dividir el valor de la cuota al día de hoy, en este caso que es el 30 de septiembre de 2019, dividido sobre el valor inicial de la cuota menos 1, ¿sí? Esto nos da un promedio de 29.88% haciendo un redondeo y ya tenemos resuelta la parte A de la pregunta número 1. En la parte B, vamos a leer un rato nuevamente para recordar que nos pedían en la parte B. Nos están indicando, ¿sí? Finalmente, el 12 de junio del 2023, José Luis ha recabado la siguiente información y pide ayuda a usted porque quiere saber cómo le ha ido, ¿sí? Entonces nos está pidiendo en la parte B cuántas cuotas rescató José Luis Alfa al 30, José Luis del fondo Alfa al 30 de septiembre de 2019. ¿Cómo calculamos cuántas cuotas rescató José Luis en este caso? Al 30 de septiembre de 2019. Tenemos la información al 30 de septiembre de 2019. Para poder saber cuántas cuotas rescató, necesitamos dos cosas. Primero necesitamos saber el valor total de rescate. ¿Sí? El valor total de rescate fue de 50.000 soles. Ahora, esos 50.000 soles se obtiene de dos maneras. Multiplicando un número de cuotas por un valor cuota. ¿Sí? Valor cuota por número de cuotas nos va a dar los 50.000 soles. ¿De acuerdo? Pues, lo bueno es que nos especifica que es un solo fondo, ¿no? Que vendría a ser el fondo mutuo alfa. Entonces los 50.000 soles deben salir de acá. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es el valor cuota al 30 de septiembre, que era un valor promedio de ¿cuánto? De 25.40. Entonces, cada cuota me ha costado a dicha fecha está valorizada en 25 soles con 40 centavos. Tendría que dividir los 50.000 entre 25 para llegar al total número de cuotas. ¿Correcto? Entonces hacemos una división entre los 50.000 soles dividido entre el valor unitario de cada cuota, que es 25.4083, nos da un total de 12.150.7175, que sería el número de cuotas que ha rescatado, en este caso José Luis. ¿Qué significa rescate? Rescate significa cuando una persona, un inversionista en este caso, ¿sí? Un inversionista que ya tiene un número de cuotas dentro de un fondo, decide venderlos, ¿sí? Eso significa rescate en este caso. Y vendió un total de 12.150, ¿sí? Vamos a ir a la parte número C para terminar con el ejercicio. En la parte número C nos dicen al 12 de junio cuál fue la rentabilidad porcentual de cada uno de los fondos medidas de que José Luis hizo las inversiones. Nos preguntan al 12 de junio.
Para saber la rentabilidad, ¿sí? Primero tendríamos que hallar la valorización, en este caso, o el valor cuota, ¿sí? Lo podemos sacar de dos maneras. La rentabilidad podemos sacar a través de una variación porcentual por el valor total del fondo, ¿sí? O la participación de cada inversionista, en este caso que sería José Luis, o sencillamente por el valor cuota. El valor cuota nos va a indicar la rentabilidad de un tiempo a otro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo vamos a calcular sobre el valor cuota. En la parte número C nos dan ya también como dato el valor de los bonos y las acciones y el número de cuotas en ese momento de este fondo. La suma de ambos, del valor de los bonos y las acciones, me da un total de 140 millones. Lo divido entre los 4.708.000 y me da un total, un promedio de 29,92. ¿Sí? Ahora, desde el momento inicial lo que tendría que hacer es una variación porcentual entre los 29, que es el precio cuota, o el valor cuota al día de hoy, estamos acá en esta fecha 12 de junio, el 2023 sobre el valor inicial. Inicialmente, recordemos que el valor cuota estaba valorizado en 21, ¿sí? Hacemos una variación porcentual y eso nos da 40,81. Por este lado de acá, hacemos lo mismo, ¿sí? Nos dan el valor, en este caso, de los bonos, de las acciones y de otros instrumentos financieros, que esto suma un total de 46.119.000, y lo dividimos entre el número de cuotas. Recordemos que esto es un capital cerrado, por lo tanto, los inversionistas no pueden hacer ni rescates ni suscripciones. Eso quiere decir que el valor cuota o el número de cuotas originales se mantiene. El total de cuotas que, recordemos, se emitieron fueron de 300.000. Entonces sería el valor total del fondo, que viene a ser los 46 millones, entre los 300.000, nos da un promedio de 155,0653. Ahora, de valor cuota en este fondo, ¿sí? Tendríamos que calcular la variación del valor cuota al 12 de junio del 2023 sobre el momento inicial, que era un valor de 100. Hacemos una variación porcentual y esto nos da 55,07, redondeando. ¿De acuerdo? Finalmente, la pregunta número C nos pregunta, ¿sí? Vamos a ir a la pregunta número D, perdón. ¿Cuál es la tarea obtenida por José Luis, en este caso, si el 12 de junio del 2023 pudiese rescatar todas sus cuotas en ambos fondos? ¿Sí? A eso se le denomina rescate total. Lo que va a hacer en este caso es hacer una simulación como si ya no estuviésemos interesados en seguir invirtiendo en este fondo, en ambos fondos en este caso, y decidir retirarnos y optar rescatar o vender nuestra participación en esta inversión. ¿De acuerdo? Entonces, para ello necesitamos saber los flujos, ¿sí? Si vemos acá el fondo Mutuo Alfa, el 15 de junio del 2016, invirtió, en este caso se suscribió una suscripción inicial por 300.000 en Fondo Mutuo Alfa y los 200 el 15 de junio del 2016 por la inversión Ultra. Esto nos dio un flujo total de 500.000, ¿sí? Que vendría a ser la suma de los 300 con los 200.000. En el caso del 30 de junio del 2019, hubo una suscripción, en este caso de 50.000 soles, y el 30 de septiembre, en este caso del 2019, no hubo ni una suscripción ni un rescate por el fondo de inversión Ultra. Sí, se mantuvo solamente los 50.000. Por eso en la suma de ambos fondos nos da un promedio total de 50.000. Por otro lado, en Fondo Mutuo Alfa obtuvimos un rescate total de 363.553, que vendría a ser en este caso la simulación de la venta del total de número de cuotas que José Luis posee dentro de este fondo mutuo, ¿sí? Básicamente, como hemos calculado estos 363.000, vendría a ser el valor cuota al 12 de junio del 2023 multiplicado por el número de cuotas que posee dicho inversionista a dicha fecha. Por el lado del fondo de inversión Ultra, lo que está sucediendo en este caso son, el valor cuota es de 155
multiplicado por el total de cuotas emitidas o cuotas compradas, en este caso por José Luis, que es un total de 2. Eso nos da una inversión total de 310.000 soles, 131. Lo que sería una simulación de venta, tanto en el fondo mutuo alfa con el fondo de inversión ultra, la suma de ambos nos daría un flujo positivo de 673.684. Para esto utilizamos la función tierno-per, el cual nos permite calcular las rentabilidades de los flujos en periodos, en este caso desiguales, ¿sí? Para la función tierno-per, recordemos que nos piden los valores calculados, ¿sí? Pero también indicar las fechas de las inversiones o, en este caso, suscripciones y rescates que ha realizado en el fondo de inversión. ¿Sí? Esto nos da un total de 5.66. Recordemos que esta función nos da la inversión en una expresión de 365 días. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el cambio equivalente a los rendimientos de 360 días. Muy bien, eso ha sido la pregunta número 1. Pasaremos a continuación a ver la resolución de la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice: un inversionista cuenta con un capital de 36.200 y con ese importe ha decidido invertir en fondos mutuos del Banco de Lima. A continuación, se presenta en detalle la información de los fondos consultados. Acá vemos 3 fondos. ¿A qué fecha? Al 30 de junio del 2022. Hay un fondo conservador en el cual el valor cuota es de 11.05 con un patrimonio total de 371.055.234.65. Cabe resaltar que acá nos dan como dato opcional el rendimiento acumulado al 2022. Y eso es lo que se conoce comúnmente en el mundo de las inversiones como un year to date. ¿Sí? Es el rendimiento que ha acumulado a lo largo de un periodo. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiesen pasado 3 meses, en este caso es al 30 de junio, por lo tanto ese rendimiento es a 6 meses. ¿Sí? Recordemos que los rendimientos en los mercados se expresan de manera anual. Sin embargo, cuando hablamos de rendimientos acumulados, simplemente tenemos que expresarlo al número de meses en los cuales se ha hecho esta inversión, ¿no? O ha pasado esta inversión, este activo. En este caso son 6 meses, porque nos mencionan al 30 de junio. Por otro lado, ya tenemos el rendimiento acumulado del 2021, que es de 5.27. Ahora, por el fondo de inversión balanceado, acá nos muestran que el valor cuota es de 12.12, con un patrimonio de 422 millones y un rendimiento acumulado de 0.50. Un rendimiento del año previo, en este caso que es el 21, de 9.17. Y el fondo agresivo nos muestra un valor cuota de 13.66 con un patrimonio de 324.951.233, así como un rendimiento acumulado, en este caso que viene a ser negativo, de menos 8.35. Por otro lado, tenemos el rendimiento del 2021 de 15.18. Después de analizar las 3 propuestas, el inversionista decide invertir el 1 de julio del 2022 todo el capital con la siguiente estrategia de inversión. Entonces nos muestra cómo va a diversificar su riesgo, en este caso a través de 3 inversiones de los 3 fondos mutuos. Invierte 25% en el fondo conservador, 58% en el fondo balanceado y 17% de capital en el fondo agresivo. Se ha proyectado que para todo el 2022, todos los fondos que tengan resultados favorables, se ha proyectado que para todo el año 2022, todos los fondos tendrán resultados favorables en este caso. ¿Sí? Se ha proyectado que el fondo conservador rinda 5% en el 2022, el fondo balanceado rinda 8% y que el fondo agresivo rinda 4%.
Nos preguntan cuánto será el saldo de cada fondo para este inversionista al 31 de diciembre del 2022. Muy bien. Para esto, acá, bueno, hemos recopilado la información que nos brinda, que ya hemos hace un momento mencionado, y también básicamente esto todo acá que está, son datos. Por otro lado, también nos muestra un poco la estrategia de inversión que tiene eh, esta persona, ¿no? Este inversionista, en este caso, que va a diversificar su riesgo en tres fondos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿cuál será el saldo de cada fondo al 31 de diciembre de 2022? ¿Sí? Para poder saber el valor, en este caso, al 31 de diciembre por cada fondo de inversión, necesitamos saber el número de cuotas que este inversionista compró, ¿no? Para esto, nos dan como dato que esta persona invirtió 36.200 soles. De los 36.200 soles que ha invertido, ha diversificado su riesgo, ¿sí? En función de este portafolio y en función de este mix de compras, ¿sí? Obteniendo un total de ¿cuánto? En este caso, el 100%, ¿verdad? Los tres fondos tienen que sumar el 100%, que vendría a ser, en este caso, los 36.200. Si dividimos esto en función porcentaje, ¿sí? Nos dan que utilizó como capital 9.050, 20.996 y 6.154, que es la participación o el peso de cada fondo, ¿no? Distribuyendo los 36.200. Ahora, al 1 de junio, en este caso, cuántas cuotas pudo comprar? Nosotros teníamos un valor cuota, si recuerdan, ¿sí? Al 1 de junio, el valor cuota, ya era un dato, era de 11.05 para el fondo conservador, con el cual, si nos hacemos una división entre el capital invertido y el valor cuota, nos da un total de cuotas de 818. Si lo mismo hacemos para el fondo balanceado, que vendrían a ser los 20.000 de capital, sobre el valor cuota a esa fecha de 12.12, esta persona pudo haber comprado 1.730. Finalmente, el fondo agresivo, esta persona invirtió 6.154 soles y el valor cuota en dicho portafolio era de 450.40. Sí, perdón, era de 13.66. Haciendo una división nos da un promedio eh, número de cuotas de 450. Recordemos que los valores cuotas que están acá son los datos que están subrayados dentro del texto, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos calcular el rendimiento al 31 de diciembre, en este caso es fin de año, recordemos que teníamos como dato el acumulado a dicha fecha, ¿sí? Acumulado al 30 de junio, que viene a ser un semestre, por cada fondo de inversión. Entonces, adicionalmente a, a este, a este dato, también nos dan el rendimiento anual, ¿sí? El rendimiento anual al 31 de diciembre del 2022. Recordemos que esta persona no podría utilizar todo el rendimiento anual porque, como se mencionó previamente, ¿sí? Los rendimientos dentro de un fondo mutuo son volátiles debido a cómo está compuesto cada portafolio, ¿sí? Un portafolio de un fondo mutuo puede estar compuesto por renta fija, renta variable y otros tipos de activos. Entonces, el comportamiento es volátil, ¿sí? Hay cierto grado de riesgo y por lo tanto la rentabilidad, si bien es cierto se puede analizar, se tiene que respetar las fechas de la inversión. En este caso, esta persona invirtió el 30 o en el primer semestre, y nosotros ya teníamos una rentabilidad dentro del primer semestre, ¿no? El cual debería dejar o debería ser de poca relevancia para esta persona, porque en realidad esta persona no hizo una inversión en esa fecha, ¿no? Por lo tanto, la rentabilidad que tiene al 30 de septiembre, perdón, al 30 de junio, es de poca relevancia para el caso. Sin embargo, nos dan como dato también en este caso, nos dan como dato la rentabilidad de todo el 2022, ¿no? Que sería esto que vamos a subrayar de amarillo.
5%, 8% y 4%, que es como dato. Ahora, si todo el año la rentabilidad que obtuvo fue un promedio de 5%, eso no quiere decir que, que todo momento estuvo por encima del 5%. Pudo haber momentos que obtuvo por debajo del 5 en promedio, ¿sí? Y en promedio todo el año estuvo en 5%. Por lo tanto, en este caso, afirmar que los flujos se van a mantenerse en el primer fondo conservador que yo haga con una tasa equivalente al promedio de los días que falten. Si fuese el único dato que hubiese, tal vez sí sería válido poder asumir esto. Pero como en este caso tenemos el, el rendimiento acumulado al primer semestre y tenemos también el rendimiento de todo el año, lo más correcto que hay que hacer es ver cómo del 2022 al primer semestre de 2,19 pasó a 5% en promedio. Y como de 0,50 al primer semestre pasó a 8%. Y como una rentabilidad negativa de menos 8,35 pasó a un rendimiento positivo acumulado final del año de 4%. Entonces, esto no se podría sacar simplemente por una resta. Y recordemos que las tasas de intereses no se restan. Yo no podría hacer esta resta y asumir que esto esté bien, ¿sí? No podríamos hacer esto. Esto sería un error dentro del cálculo de las tasas, ¿sí? Las tasas se calculan en función de promedios geométricos, en este caso, ¿sí? ¿Cómo llegamos al 5%? Tendría que ser 1 más 2,19%, que es la tasa de primer semestre, multiplicado por 1 más X%. ¿Sí? Ese X% se debería igualarlo a 1 más 5%. ¿Sí? Despejando esto, ¿sí? Despejamos esto y nos sale que el segundo semestre se obtuvo una rentabilidad promedio de 2,75. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el fondo balanceado. Si queremos calcular cuánto ha tenido como rentabilidad del segundo semestre, lo que tenemos que hacer es simplemente fijarnos cuánto ha sido todo el año, 8%. El primer bloque del año fue 0,5%. Sería 1 más 0,5%, que es el primer semestre, multiplicado por 1 más X, que sería en este caso el valor a calcular, y se iguala esto a 1 más 8%. Si despejamos eso de ahí, nos sale 7,46. Finalmente, en el fondo agresivo hacemos lo mismo. 1 más 4%, que es el primer semestre, multiplicado por 1 más, pero en este caso como es negativo, menos 8,35. ¿Sí? Y esto nos da, y eso lo igualamos a, perdón, es 1 más 4% multiplicado por 1, es 1 menos 8,35% multiplicado por 1 más X, y a esto lo igualamos a 1 más 4%. Despejamos eso de acá y nos sale un rendimiento del segundo semestre de 13,48. ¿Sí? Entonces, esto que está acá sombreadito vendría a ser el rendimiento del 1 de julio hacia el 31 de diciembre. ¿Correcto? Serían los 6 meses posteriores al 2022. Los 6 últimos meses. Si queremos calcular el valor cuota a dicha fecha, nosotros ya tenemos el rendimiento de los 6 últimos meses. Como esta persona lo compra justo el primer día o el último día, en este caso, del siguiente semestre, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por el rendimiento que tiene a dicha fecha. ¿Correcto? Entonces, el valor cuota en este caso, al cierre, ¿sí? Al cierre de junio, nos da de 11,05. Multiplicamos 11,05 por, en este caso, el rendimiento que tiene. Lo mismo con el fondo balanceado. 12,12 multiplicado por 1 más 7,46 y 13,66 multiplicado por 1 más 13, multiplicado por 13,48, ¿no? Eso nos da el valor cuota. El número de cuotas no tiene por qué cambiar a menos que se hagan rescates o suscripciones. En este caso no lo ha sabido. Por lo tanto, si quisiéramos saber el saldo, lo único que tenemos que saber es multiplicar número de cuota por valor cuota.
y obtenemos el saldo, ¿correcto? Una vez que obtenemos el saldo para cada fondo, podemos calcular el total de saldo dentro de todas las inversiones de los tres fondos, que sería la suma de los tres. Eso nos da 38.844, ¿sí? Ahora, eso sería la primera pregunta, ¿sí? Luego nos están pidiendo, en este caso, cuál es la entrega de toda la inversión si el inversionista decide retirarse el 30 de abril de 2023, ¿sí? Al 30 de abril de 2023, esta persona decide retirarse. Ahora, en este caso no nos dicen que hay rescates ni suscripciones parciales, por lo tanto podemos asumir que el número de cuotas con que ha comenzado esta persona se van a mantener, ¿sí? Ahora, el número de cuotas ya lo teníamos acá, ¿sí? Ya lo habíamos calculado en este caso, ¿sí? Habíamos calculado. Este número de cuotas se va a mantenerse fijo en este caso, ¿sí? Se mantiene. Y lo único que va a cambiar, ¿sí? Sería el valor cuota. Para nuestra suerte, al 30 de abril tenemos como dato cuál es el acumulado al 30 de abril, el rendimiento acumulado al 30 de abril, ¿no? De todo el 2023, que es 1,58. Hacemos lo mismo, el valor cuota multiplicado por 1 más el porcentaje. Y esto nos da el valor cuota al 30 de abril, ¿sí? En el fondo balanceado lo mismo, serían los 13 multiplicado por, en este caso, el rendimiento acumulado de este portafolio del fondo balanceado, que es de 3,28. Y estos 15,28, como salen a partir de multiplicar el 15,50, que era el valor cuota al 31 de diciembre, multiplicado por el rendimiento acumulado al 30 de abril, ¿sí? Que en este caso es negativo, por eso pierde valor, ¿sí? Ahora, si quisiéramos saber el saldo, simplemente multiplicamos número de cuotas por el valor cuota y nos da el saldo total por cada fondo. Se suman y esto nos da un total de 39.000, ¿sí? Nosotros comenzamos una inversión inicial de 36.000 soles y al 30 de abril, si asumimos que vendemos toda nuestra participación, liquidaríamos todos estos activos y consiguiéramos 39.632. Usando la función TIR, ¿sí? Nos daría un rendimiento de 9,48. Tomando como datos las fechas en las cuales se realizó la inversión, el plazo es de 299. Recordemos siempre que en los mercados la manera como se expresa los rendimientos es a través de anualidades, ¿sí? Por lo tanto, esto lo pasamos a una base de 360 y nos da un rendimiento de 11,52. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, y no menos importante, nos preguntan cuál es el rendimiento acumulado anual de cada fondo, ¿no? Entonces ya la pregunta es más explícita, no nos preguntan por todo el rendimiento, ¿sí? Sino nos preguntan por cada uno. Básicamente, lo que se tiene que hacer acá es una diferencia, una variación porcentual acerca de cómo comenzó el valor cuota de cada fondo, comparando con la última fecha, ¿no? Recordemos que en este caso, ¿sí? Nos dan como dato o bueno, nos tienen que dar como dato cuál ha sido nos están diciendo cuánto ha variado del 31 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2023, ¿sí? Entonces, ya nos dan como dato en este caso el valor cuota al 31 de diciembre del 2023 y nosotros hemos calculado también cuál ha sido el valor cuota al 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es sacar una variación porcentual, ¿sí? Sacamos una variación porcentual. Variación porcentual, que sería el último valor, que es de 2023, sobre el valor inicial menos 1, ¿sí? Esto nos da 2,8, en este caso 3,89 y en el último caso 7,16. Haciendo todo ese cálculo tendríamos el rendimiento individual de cada fondo de inversión, ¿sí? Ahora,
Eso sería la pregunta número 2. Para el caso número 3, vamos a pasar al caso número 3. Nos menciona, usted contaba con un excedente de dinero, por lo que decidió realizar una inversión en los fondos mutuos. El 20 de abril de 2020 realizó una suscripción al fondo y los resultados generados a partir de esa fecha en el fondo se detallan a continuación. Entonces nos detallan a continuación cuál ha sido el nivel de inversión en cada fondo. Por ejemplo, para, nos muestran en este caso la fecha de inicio, el 20 de abril de 2020, y la fecha fin, que sería el 15 de noviembre del 2020, el valor cuota a la fecha fin y el rendimiento, ¿no? Que es de 2,8. Igual en el siguiente cuadro nos muestran el 15 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021 con un rendimiento de 6%. Este rendimiento, ojo, hace hincapié al tramo de fecha inicio con fecha fin, ¿sí? Después no nos dan algunos datos, en algunos casos lo que están pintados de color azul, como el valor cuota en el segundo bloque, y tampoco nos dan, en este caso, para el tercer gráfico que vemos acá, no nos dan como dato el rendimiento, pero sí nos dan el valor cuota. Mientras que en la cuarta fila no nos dan el valor cuota, pero sí nos dan el rendimiento, ¿sí? Nos hace hincapié que el rendimiento anual está siendo expresado en 365 días. ¿Sí? Recordemos que los rendimientos se expresan usualmente en un promedio de 360 días, son anuales, pero en este caso nos hace hincapié que son de 365. Entonces, en realidad el caso no está complicado. Lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, llenar los datos que están en azul. Para ello, primero tendríamos que identificar cuántos días han transcurrido desde la fecha de inicio hasta fecha fin en cada tramo, ¿sí? Y hacer, en este caso, una conversión. Recordemos que los rendimientos, si bien es cierto, están expresados en 365 días, el rendimiento que debería estar expresado acá, ¿sí? Para hacer el cálculo de los valores cuotas, es en función del plazo del tiempo de cada inversión, en este caso, ¿no? Y lo más adecuado en este caso sería respetar las fechas de inicio y fin, ¿sí? Para poder calcular en este caso, por ejemplo, los valores cuotas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a pasar al Excel para poder verlo un poco más a detalle. A ver, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es calcular las fechas, ¿no? A esto lo calculamos por una diferencia. Del 15 de noviembre al 20 de abril formulamos una diferencia y así sucesivamente para abajo, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el valor cuota al 20 de abril, que es el inicio, ¿no? ¿Cómo inicia el 20 de abril? Recordemos que como dato nosotros teníamos una tasa de 2,8%. Esta es una TREA de 365 días. Tenemos que llevarlo a una tasa equivalente de 209. Si lo pasamos, convertimos una tasa de 365 días a 209 con un promedio de 2,8, nos da un promedio de 1,59. Ahora, si queremos saber con cuánto inició el fondo al 20 de abril, es muy sencillo, tendríamos que llevar este flujo a valor presente. El valor cuota, ¿sí? Se mueve en función de la rentabilidad. Por lo tanto, si yo quisiera saber con cuánto inició, tendría que traerlo a valor presente. 152 entre 1 más la tasa o la rentabilidad que obtuvo en estos 209 días, ¿correcto? Eso nos da un total de 150. 150 sería el valor, en este caso, de la cuota, ¿sí? 150. Ahora, para el siguiente caso, de acá, tenemos que llevar, primero tenemos que partir del 6%. Estos 6% lo pasamos a una tasa equivalente de 227 días, ¿sí? Eso nos da 3,69. Para poder calcular lo que está en azul, tenemos que hacer que el valor cuota de 152 llevarlo a valor futuro, ¿sí? 1 más 3,6907. Esto nos da como valor,
vamos a pasarlo a número, 158,01, que es el dato que está acá. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, tenemos el valor cuota de acá, lo que no teníamos como dato era el cálculo, en este caso, de la tasa. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta tasa de TREA de 365? Primero que tenemos que hacer es saber cuál ha sido la variación porcentual, porque recuerden que los rendimientos se expresan también como variaciones porcentuales. El- la inversión al 30 de junio sobre la inversión en este caso, o sobre el valor cuota al 15 de noviembre, ¿no? Una variación porcentual de -1, y esto nos da un total de ¿cuánto? De 0,1757, pero esto es por un tramo de ¿cuántos días? ¿De qué plazo a qué plazo? Del 15, perdón, del 30 de junio del 2021 al 15 de diciembre han pasado 168 días, ¿sí? Tendríamos que llevarlo a una equivalencia de un año. Entonces, esta tasa que está acá, ¿sí? Es de 168 días, pero nosotros decíamos expresarlo a una tasa no de un año comercial, sino nos dicen que está expresada en 365 días. Por lo tanto, le elevo a 365 sobre 118. ¿De acuerdo? Entonces, -1 y tenemos la tasa ahora ya convertida. ¿Sí? Es de 0,4, en este caso redondeando, ¿no? Ahora, el último cálculo, tenemos ya los días en este caso y el rendimiento que es negativo, ¿no? Es de 2%. El 2% negativo lo convertimos a 167 días y esto nos da 0,9201. Los 158 lo llevamos a valor futuro, sería 158 por 1 más los 167 días, pero en este 167 días tuvo un promedio de, 0, no, de menos 0,92. Por lo tanto, cuando le llegamos a valor futuro, como el rendimiento ha sido negativo, en vez de subir, va a bajar. Entonces eso nos da un número de 156,84, ¿sí? Que es lo que está acá en azul. Entonces ya hemos llenado todo nuestro cuadro, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es vamos a responder las preguntas. ¿Qué nos están pidiendo? Lo primero que hemos hecho es llenar nuestro cuadro para poder hacerlo de manera más sencilla. Revisemos nuestro cuadrito. Nos dicen, considerando que no realizó suscripciones ni rescates adicionales, a excepción del aporte inicial, con el cual adquirió un total de 300 cuotas, ¿cuál sería el valor de su inversión hoy, el 31 de mayo del 2022? Y el rendimiento anualizado a dicho fondo, considere una base de Actual 360. Entonces, no realizamos rescates ni suscripciones adicionales. Por lo tanto, es importante recordar que nos están diciendo que compramos un total de 300 cuotas, con un valor inicial de ¿cuánto? De 150. Si hacemos eso, queremos calcular el monto, tenemos que multiplicar 150 por 300, ¿de acuerdo? Eso nos da un total de 44.999 soles. ¿Y un rescate total de cuánto? Veamos cuánto vale el valor cuota a dicha fecha, ¿sí? ¿A qué fecha nos están pidiéndonos? Al 31 de mayo, que vendría a ser esta de acá. Al 31 de mayo, el valor cuota era de 156. 156 el valor cuota multiplicado por el número de cuotas es el mismo, son los 300 porque no hubo ni rescates parciales ni suscripciones. Por lo tanto, esto sería 47.000. Si quisiéramos saber cuál ha sido el rendimiento expresado en este caso, ¿sí? Podríamos hacerlo de dos maneras, ¿no? Función TIR, no PER, o en este caso una variación también porcentual. En este caso se ha optado por una variación porcentual, los 156 es el valor cuota final con el valor cuota inicial de 150, nos da un rendimiento total de 4,5571, ¿sí? Eso expresado a un año, ¿sí? A 360 días, porque acá ¿cuántos días hay? Han transcurrido 771 días. Este es un rendimiento de 771 días, por lo tanto tengo que expresarlo a un rendimiento solamente de un año. Expresando un rendimiento de 360 días, me da un promedio de 2,10. ¿Sí? 2,10 es el rendimiento que nos está dando.
Ahora, eso sería la parte número A. Ahora, esa sería la parte A del ejercicio. Vamos a ir a la parte B, ¿sí? En la parte B que nos pregunta, usted sabe que uno de sus compañeros de trabajo realizó también una serie de suscripciones y rescates en el mismo fondo. Las operaciones realizadas fueron las siguientes. Entonces nos muestran en los cuadros acá las fechas, en este caso la suscripción o rescates que realizó esta persona, ¿no? Las fechas el 20 de abril, el 15 de noviembre, 30 de junio, 15 de diciembre de 2021, 31 de mayo, y las operaciones que realizó, en este caso que son las suscripciones, rescates, parciales o totales, así como los importes, ¿no? La suscripción inicial, en este caso esta persona que realizó fue de un valor de 3X, no nos dan el valor, pero después más adelante realizó un rescate parcial, quiere decir que vendió parte de sus activos por un valor total de 3.000. Después realizó una suscripción, es decir, una compra, ¿sí? Por otro valor de X y realizó un rescate parcial meses después por 5.000 y finalmente el 31 de mayo rescató el total de su participación, o sea, del saldo que le queda, por un valor total de 50.000. Entonces nos dicen, considerando las fechas indicadas con base actual 360, responde a las siguientes preguntas. El valor de cada una de las suscripciones y el número de cuotas adquiridas. ¿Sí? Y nos piden finalmente la entrega de la inversión realizada por su compañero. Entonces, lo que tenemos que tener acá, bueno, que hay un cuadro resumen de lo que ha sido mención, es que las suscripciones, que es tanto el valor de 3X como X, debe ser igual a rescate parcial, al suma de rescates parciales y totales, pero eso solamente se va a cumplir en un mismo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Recuerden que las suscripciones vendría a ser la inversión que está realizando. ¿Sí? Si quieren compararlo como un depósito, vendría a ser el momento inicial en que uno hace el depósito y el monto a retirarse vendría a ser el valor futuro, ¿sí? Entonces, en realidad, estos flujos que están acá en amarillo deberían ser iguales a los verdecitos. Y vamos a pintarlos solamente en un mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Tienen que ser iguales, obviamente, porque lo único que diferencia una suscripción eh, o la suma de las suscripciones con los rescates es el rendimiento, pero el rendimiento deja de tener relevancia cuando están en un mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Porque ahí son comparables. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Llevar estos flujos amarillos al valor futuro, en este caso al momento del 31 de mayo, igual con el valor de X, ¿sí? 3X y X están en diferente intervalo de tiempo, lo llevamos al 31 de mayo, y los flujos que hemos rescatado también lo vamos a llevar al mismo momento para poder hacer una comparación. En este caso sería menos 3.000 y los 5.000, ¿correcto? Los 3.000 y los 5.000. Los 50.000 ya no lo llevamos a valor futuro porque se encuentran ya en valor futuro. Entonces, eso es importante recalcar, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos a valor futuro? Bueno, tenemos ya las variaciones porcentuales que ha habido de los valores cuotas. Entonces, la diferencia porcentual de los valores cuotas nos permiten saber el rendimiento en cada tramo de cada periodo. Por lo tanto, podemos utilizar esas variaciones como tasas o rendimientos durante ciertos tramos. Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo acá? Vamos a poner un poco al detalle esto acá, para que se pueda entender un poco más. Por ejemplo, ¿qué se está haciéndose acá? ¿De dónde salen estos números? ¿Qué se está haciendo acá? La suma de los verdes, en este caso, nos da un valor total de 58.000. Estos 3.000 están que se llevan a valor futuro. Si observamos estos 3.000, ¿sí? Que es la celda de 20, está siendo multiplicada por 1 más G5, multiplicada nuevamente por 1 más G6 y por 1 más G7.
¿sí? Porque efectivamente este flujo, ¿en qué momento se encuentra? Se encuentra el 15 de noviembre. Ya el 15 de noviembre, ¿sí? Inicia acá. El rendimiento ha sido de 3,69 hasta el 30 de junio. Del 30 de junio al 15 de diciembre, un rendimiento de 0,17 y del 31 de diciembre al 31 de mayo de menos 0,9. Entonces, los rendimientos no se pueden sumarse, sino se van a multiplicar, ¿sí? En este caso, por eso multiplicamos el flujo de 3.000 por 1 más la tasa del 15 de noviembre al 30 de junio, después multiplicado por la tasa del 30 de junio al 15 de diciembre, y finalmente por la tasa del 15 de diciembre al 31 de mayo, ¿sí? Luego seguimos con el flujo de 5.000, que vendría a ser la celda de 22, pero en este caso solamente tengo una tasa, porque voy a pasar del 15 de diciembre al 31 de mayo. Por eso luego solamente lo multiplica por la tasa negativa, que es 1 menos 0,9201. En el caso del 50.000, que es la celda D23, no le está multiplicando nada porque recuerda que este flujo ya se encuentra en valor futuro, ¿sí? Esos son los 58.000, que vendría a ser la suma de los tres verdes, llevados a valor futuro, en este caso al 31 de mayo. Ahora, por el lado de los amarillitos, ¿cómo se hace esto acá? Es el mismo símil, ¿no? En este caso, no son números, pero son coeficientes, ¿sí? Recordemos que también trabajamos por coeficientes. En este caso, el valor de 3 viene a ser, ¿sí? 3 viene a representar el coeficiente de 3x. Como nosotros no podemos poner x, pero sí podemos poner el valor del coeficiente, que vendría a ser 3. Entonces, este flujo de acá lo vamos a llevar a valor futuro, que vendría a ser básicamente multiplicar los 3 por las tasas de intereses. Este flujo se encuentra en el 20 de abril del 2020, obviamente porque es el momento de la suscripción de la inversión, ¿sí? La suscripción, en este caso, del 20 de abril al 15 de noviembre tuvo un rendimiento de 1,59, perdón, multiplicado por 1 más el rendimiento del 15 de noviembre al 30 de junio de 2021, que nos da una tasa total de 3,69. Del 30 de junio al 15 de diciembre tuvo un rendimiento de 0,1757, por lo tanto lo multiplicamos por 1 más 0,1757. Finalmente, el 15 de diciembre al 31 de mayo obtuvo una rentabilidad negativa, lo multiplicamos por 1 menos 0,9, ¿sí? Este flujo llevado a valor futuro, en este caso, lo llevamos a valor futuro, pero tendremos que agregar también la suscripción adicional que realizó el 30 de junio. Pero si es el 30 de junio, que es el valor de x, solamente está representado por el valor del coeficiente de 1, ¿no? Un valor de x. Esto se multiplica por dos tasas. ¿Por cuál tasa? Por el tramo del 30 de junio al 15 de diciembre y el tramo del 15 de diciembre al 31 de mayo. En este caso vendrían a ser estas dos últimas, lo de la celda G6 y G7, por 1 más 0,17 y por 1 menos 0,9201. Sumando ambas, nos da un valor de 4,1292x. Ahora, para despejar el valor de x, lo único que tendríamos que hacer es dividir en este caso, ¿sí? Los 58 entre los 4,12. Esto nos da un valor de 14.000. Quiere decir que el valor de cada uno, coeficiente, es de 14, ¿correcto? Por eso el valor de la suscripción al 30 de junio es de 14.000, mientras que la suscripción inicial al 20, que es el valor de 3x, sería 14.000 por 3, ¿sí? Eso sería básicamente. Ahora, el número de cuotas calculadas, nosotros tenemos ya el valor cuota a cada fecha. Lo único que se ha hecho es dividir la suscripción, el total inicial, por el valor cuota de 150. Y posteriormente también el valor, en la suscripción en monto, sobre el valor cuota para saber el número de cuotas, ¿sí? Sería 88,96. Ahora, para terminar el caso, nos están pidiendo calcular la TREA, ¿correcto? Simplemente reemplazaría en este caso los números. La suscripción inicial es de 42.000, ¿sí? Que sería lo que estaba en amarillo inicialmente por el valor de 3x, y luego la otra suscripción fue de 14.056. Tenemos los valores que estamos copiando de verdes acá, lo pasamos para este lado, ¿sí? Con el mismo
color, simplemente para que identifiquen que estos son los flujos que están acá. Acá lo que se ha puesto son las fechas, porque vamos a usar la función tierno per, así como el número de días. ¿De acuerdo? Entonces, usando la función tierno per, más que nada es para el cálculo de fechas, ¿sí? Para fechas no periódicas, porque efectivamente no podemos usar la función tir porque no son intervalos de tiempo iguales, ¿sí? Entonces, la función tir no per nos permite hacer el cálculo de un rendimiento o calcular el rendimiento para periodos desiguales también. Ponemos las fechas y los flujos. En este caso, primero nos piden los valores que vendrían a ser los flujos desde el momento inicial hasta el momento final y las fechas que se dieron. Calculando esto nos sale 1.85, pero recordemos que la función tierno per siempre nos da un rendimiento de 365 días y cuando nosotros nos piden calcular la TREA siempre expresamos de manera de 360 días, a menos que el ejercicio indique lo contrario. Pasando al equivalente de 360 días nos da un valor total de 1.8244. Bueno, y eso sería el ejercicio número 3. Mucho gusto.